Habiendo finalizado estos mandamientos, vamos a participar del sermón de esta mañana, el cual estará dirigido por nuestro hermano Pablo Corona. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Qué alegría poder volvernos a ver, qué alegría congregarnos para adorar a nuestro Dios y también para meditar en su maravillosa palabra. Seguir meditando en esa maravillosa historia de la vida de José. Dice la Escritura en el Salmo 84:5: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Lo que hay en el corazón del hombre, eso reflejará en sus acciones. El consejo salomónico sobre toda cosa guardada dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida, cobra mayor sentido a la luz de este salmo. Es solamente atesorando y fortaleciéndose, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en Dios, que el corazón puede entonces tener un buen tesoro y del buen tesoro sacar buenas cosas. El hombre entonces puede ser verdaderamente dichoso independientemente de las circunstancias, porque su corazón está fortalecido en Dios y colmado de sus palabras. Este es el camino de la vida, hermanos. Este es el camino de la vida y la única manera de guardar y proteger nuestro corazón. Y de nuevo, eso se refleja en las acciones. Esto es lo que vemos en José. Esto es lo que hemos visto y veremos en José. Alguien que ha preservado su vida, alguien que ha preservado su fe ante diferentes tormentas, porque su corazón fue fortalecido en la palabra de Dios. Su corazón fue lleno de las fuerzas y las palabras de Dios. Y nuevamente esto lo reflejó o lo evidenció en sus acciones. Y esto vamos a ver en esta mañana en Génesis 42 y 43. Así que consideremos en primer lugar la historia bíblica para luego reflexionar en su enseñanza para nuestros días. Así que vayamos ubicándonos en Génesis 42. Esta historia, hermanos, se divide en cuatro grandes partes o en cuatro áreas: en Canaán, en Egipto, de regreso en Canaán y luego en Egipto. Así que vamos a ver cada uno de esos escenarios a lo largo de la Escritura. Así que todo comienza en Canaán. Recordemos a dónde quedamos anteriormente, en esa hambruna que aquejaba al mundo. Así que todo inicia en Canaán con una petición. Génesis 42, 1 y 2. La hambruna, por supuesto, también alcanzó a Canaán. Así que Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar alimento, para comprar granos, para obviamente sobrevivir y no morir. Luego vemos esa peregrinación. En el versículo 3 vemos cómo sus hijos, siguiendo la orden de su padre, el patriarca, empiezan obviamente a alistarse para descender a Egipto, el lugar donde hay abundancia, el único lugar donde hay alimento. Luego tenemos en versículo 4 una prohibición, por supuesto. No todos los hijos descendieron a Egipto, hubo una prohibición. 10 hermanos de José descendieron, pero uno se quedó. ¿Quién? Benjamín. Y eso tiene obviamente una razón. Dice que el texto que Jacob prohíbe que vaya Benjamín porque tenía temor de que algo malo le sucediera. Esto nos muestra que todavía estaba de luto por José. Obviamente Benjamín era el único lazo que tenía
con José y de su amada esposa Raquel, que también había fallecido. Así que, como veremos más adelante, este lazo era muy, pero muy especial, y él no quiso que fuera Benjamín. Luego vemos esa procesión, porque no solamente, versículo 5, son los hijos de Jacob que viajan a Egipto a buscar comida, sino otros israelitas o otros cananeos y viajan en caravana a buscar alimento, cosa que era habitual. Si consideramos, por ejemplo, Génesis 12:10, Génesis 26:1, vemos que tanto Abraham como Isaac tuvieron que descender o decidieron descender a Egipto a buscar alimento porque había una hambre. Obviamente, el hambre que estaba pasando en estos momentos no tenía comparación. Así que llegamos a Egipto y vemos la inclinación. Una vez llegan a Egipto, los 10 hermanos se inclinan o se postran delante del gobernador de Egipto, sin saber que era obviamente su hermano José. Entonces, vemos aquí que luego de 20 años, los sueños de José empiezan a cumplirse. No se cumplen porque obviamente vemos a 10 hermanos. El sueño eran 11 estrellas y el sol y la luna. Es decir, los 11 hermanos se iban a postrar delante de él como también sus padres. Aquí vemos el comienzo de ese cumplimiento. Entonces, aquí vemos algo. Sus hermanos no reconocen a José. Habían pasado 20 años, como decía. José había cambiado muchísimo, obviamente, pero más allá de eso, también tenía que ver no solo el aspecto, sino también la ropa que estaba utilizando y todo lo demás. Había pasado bastante tiempo, no lo reconocieron. Luego vemos la inspección. José sí los reconoce y recuerda su sueño cuando ve que se están postrando delante de él. Y en vista de esto, finge no conocerlos. Pero eso tiene un propósito. Y todo lo que sigue también tiene un gran propósito. Noten esto, él ve a sus 10 hermanos, ve obviamente que están con vida y se preguntará, como veremos más adelante, ¿y Benjamín? ¿Y Jacob? Así que en vista de eso, enseguida maquina un plan. Y les habla ásperamente, versículos 7 al 20, vemos eso, que les habla ásperamente, los cuestiona, los pone a prueba. De hecho, los acusa de espías 3 veces. 3 veces los acusa de espías. Versículo 9, 12, 14, incluso el 16 podemos incluirlo allí. ¿Qué hace luego? Los encarcela por 3 días. ¿Con qué fin? Vamos a ver. Obviamente con el fin de saber de Benjamín, saber de Jacob, con el fin de volver a verlos. Vamos a ver más adelante. Entonces, luego vemos en la narrativa que acuerda con ellos, ok, no voy a dejarlos a todos aquí encerrados. Se van a ir 9, pero uno se queda preso. Y van a tener que ir a Canaán y buscar a su hermano menor y traérmelo acá para comprobar que verdaderamente no son espías. Ahí está la solicitud. Él quería ver a su amado hermano menor, Benjamín. Entonces, aquí vemos algo interesante. Así como en su momento los 10 hermanos pretendieron la muerte de José, bueno, ahora José pretende no conocerlos y los pone a prueba, pero no, nótese nuevamente, no para esclavizarlos, no para herirlos, no para hacerles daño, como ellos hicieron con él, sino para saber de su padre, saber de Benjamín y volver a verlos. Evidentemente, les da un buen susto con estas cosas. Les da un buen susto, o al menos pretende mostrarles una pequeña probada de lo que él tuvo que vivir. Pero obviamente estos son asunciones. Lo que vemos es el propósito mayor, volver a ver a su padre y a su hermano. Otra cosa que vemos en 42:18, usted lo puede ojear conmigo, es la resolución de José: haced esto y vivid. Este era el objetivo, no hacerles daño, sino que vivieran, no solo ellos, sino también su padre.
Ellos vinieron por comida y así los iba a enviar, como vamos a ver dentro de segundos. Entonces, luego termina el versículo 18, yo temo a Dios, dice José. Sus propósitos no son malos, su propósito es ser preservador de vida, como vimos anteriormente. Luego vemos entonces la impresión, en vista de estas cosas, de que los 10 hermanos se ven encarcelados, se ven en este propósito de que tienen que regresar y traer a Benjamín, lo que eso representa delante de su padre, por todo lo que ha sufrido por la ausencia de José. Vemos algo interesante en versículos 21 y 24, al 24. Empiezan a hablar entre ellos en hebreo y a lamentarse, a decir, verdaderamente hemos pecado contra José. Por eso ha venido esta angustia a nosotros, por eso estamos encarcelados, por eso ahora tenemos que regresar a Canaán, enfrentar a nuestro padre, a ver cómo lo convencemos de sacar a Benjamín de allá para entonces traerlo. Obviamente José los puso a revivir lo que ellos ya vivieron antes por haber vendido a José. Noten el corazón de los 10 hermanos. Hay contrición, hay ese proceso de arrepentimiento. Hemos pecado y ahora Dios nos está castigando con esta angustia que se nos ha venido encima. Entonces, obviamente, al experimentar esas cosas, y aunque había intérprete entre ellos, José entendió. Es decir, en todo este diálogo, José ha estado hablando egipcio y ha tenido un traductor para comunicarse con estos hebreos. Pero cuando ellos empiezan a hablar en hebreo, obviamente José entiende lo que están hablando y eso conmueve. Le trae una gran impresión a José. Y eso, como vemos en los versículos 21 al 24, le trae lágrimas. Como dice el texto, y se apartó José de ellos y lloró. Al ver la contrición de sus hermanos por lo que le habían hecho, le causó lágrimas. Algo interesante que muestra aquí también este pasaje es que Rubén interviene cuando se están lamentando y dice, ahora la sangre de nuestro hermano José se nos demanda. Es decir, tenemos que ahora rendir cuentas por lo que hemos hecho. Entonces, sangre y lágrimas. Ahí está la relación en cuanto a esta narrativa. Entonces, al decidir que uno de los 10 se quedara y el resto viajara, causó grandes emociones en ambas partes. Luego vemos la imposición. Luego de sobreponerse, José se apartó a llorar, regresa, se lavó la cara, agarra a Simeón, lo mete preso y ustedes, el resto, vayan entonces a cumplir con traer a su hermano menor. ¿Por qué eligió a Simeón? No lo sabemos, el texto no lo dice. Obviamente que es el segundo más mayor en edad de los hijos de Jacob. Probablemente por esa razón se quedó con él. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos 9 hermanos tenían que ahora enfrentar a su padre. También algo interesante que vemos allí es que cuando los envía con comida, los envía con comida para el camino. Vean todo lo que hace José. Encima de eso, les regresa el dinero a cada uno de ellos. Es decir, no les cobra por el alimento. Y vamos a ver entonces eso a qué da, porque más adelante vemos que uno de sus hermanos se da cuenta y se asustan por esto. Obviamente lo traen a colación con la cárcel y ahora este dinero nos lo regresaron, o más bien ¿qué pasó aquí? Ya estamos en problemas con los egipcios y por eso dice el texto, se sobresaltó el corazón de ellos al darse cuenta de que tenían el dinero allí. Entonces todas estas cosas los tenían muy emocionados también en ese proceso de contrición. Así que regresan a Canaán y lo primero que vemos apenas llegan es
la recapitulación. Llegan a Canaán y vemos la recapitulación. Es decir, los hermanos le cuentan a su padre lo que ha pasado. Ahora, le dan su versión. Hay cosas que omiten. Pero obviamente, en su reporte a Jacob, mencionan el aspecto clave. Tenemos que regresar con Benjamín. ¿Con quién? Obviamente eso trae una reacción gravísima. Jacob se rehúsa. 42, 38, vean lo que dice Jacob. No descenderá mi hijo con vosotros. Jacob no confiaba en sus hijos. Y es que sus hijos eran malas personas o habían hecho grandes males, hermanos. Imagínense que él se estaba todavía preguntando qué habría pasado con José. Lo envié por ustedes y algo pasó, que yo no sé qué pasó, pero hoy no está. Ahora me dicen que Simeón no está. Y ahora me dicen también que se van a llevar a Benjamín. ¿Qué están haciendo estos hijos de Lea? No va a descender mi hijo con ustedes. Jacob estaba firme, no confiaba en ellos. Y como decía, estos hijos eran malos. Por ejemplo, Rubén, Génesis 34, 25. Puedo buscarlo brevemente. Rubén llegó a acostarse con una de las concubinas de Jacob, madre de 2 de sus hermanos. Esto obviamente no le gustó para nada a su padre Jacob. Simeón y Leví, Génesis 35, 22, asesinaron a cientos de varones. Hicieron una masacre. Luego en Génesis 37 vemos que todos planearon quitarle la vida a José. Rubén interviene, lo meten en una cisterna. Luego Judá, ¿qué hace? Dice, no lo vamos a matar, es nuestro hermano, vamos a venderlo. Surgió con esa idea. Luego los demás terminaron haciéndolo, vendiendo a José. Vean, para que personas hagan estas cosas, ¿qué deben tener en su corazón? Sino maldad, sino malignidad. Jacob no confiaba en ellos. Benjamín no va a ir con ustedes. Obviamente ese era su lazo. Y en una parte dice, me van a hacer descender al Seol. La misma frase que dijo cuando se enteró de que José había desaparecido. Entonces era su único lazo, era su José que le quedaba, el único vínculo con su amada esposa Raquel. No va a descender. Pero lamentablemente tuvieron que con el tiempo retomar el tema, porque evidentemente la comida que habían traído se iba a acabar. Y llegó ese momento, la sequía seguía, la comida se acabó, y viene Judá y toca el tema de nuevo. Dice Jacob, vayan a Egipto a comprar comida. Dice Judá, no podemos, sin Benjamín no hay comida. Jacob se lleva las manos a la cabeza y empieza a decir, pero ¿por qué tuvieron que mencionar a Benjamín? Los hermanos dicen, bueno, es que esos fueron los que nos empezaron a preguntar. Simplemente respondimos, pero es que me han hecho un daño. Bueno, después de tanta discusión, estos versículos 1 al 10, Jacob se resigna. Y el argumento para esto es que Judá le dice, vamos a morir. Vamos a morir. Así que lo mismo que motivó a Jacob antes a buscar alimento, que era sobrevivir, que el clan sobreviviera, Judá apela a eso y entonces cede. Y obviamente lo hace buscando también llevar un presente a ese varón, como se le llama también en la narración. Vemos en los versículos 11 al 15 específicamente, que estaba resignado por la sobrevivencia, así que accede a enviar a Benjamín y le da doble de dinero, es decir, le da el dinero para que lo regresen, no tengan problemas con los egipcios, y la otra parte del dinero para comprar comida. También envía un presente de bálsamo, miel, resinas aromáticas, mirra, nueces, almendras para el gobernador. De esta manera entonces los 9 parten de regreso a Egipto a buscar comidas, pero también a buscar a Simeón.
Entonces, aquí obviamente vemos que necesariamente tienen que regresar. Y con Benjamín. Entonces, no parten obviamente sin antes saber una oración de parte de su padre, 42, versículo 14. Perdón, 43, 14. Vamos a leer ese versículo. Una oración de parte de Jacob: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. No había otra alternativa para Jacob. No había otra. Así que se dirigen a Egipto. Una vez llegan los hermanos, noten lo que ocurre, versículos 16 y 17, José ve a Benjamín. Y porque él ve a Benjamín, inmediatamente hace una convocación, es decir, los invita a almorzar en su casa. Llama a su mayordomo, le dice: haz un festín, lleva a estos hombres a mi casa que van a almorzar conmigo. Entonces, vemos aquí que al ver a Benjamín el trato cambia, y obviamente nos muestra el objetivo que tenía desde el principio. Luego de esto van a la casa y vemos esa consideración que se tiene una parte con la otra. Por un lado, estaban asustados los hermanos: nos van a esclavizar, ¿por qué nos trajeron acá? Seguro fue por la plata, que pensaron que no pagamos. Así que asustados se acercan al mayordomo y le dicen: nosotros hemos traído el dinero. El mayordomo le dice: no teman, todo está en orden, Dios les ha concedido ese tesoro. Así que inmediatamente empiezan a preparar, ¿verdad?, el presente. El mayordomo, vean cómo José los trata a través del mayordomo. Les da agua para limpiarse los pies, les da comida para sus animales, los hace pasar a la casa, ¿ok? Todos estos gestos de hospitalidad. Enseguida entra José y ellos, ahora sí, los 11, incluyendo a Benjamín, se postran delante del segundo faraón de Egipto, ¿verdad?, en reverencia y respeto, cumpliéndose entonces una parte del sueño. Aquí están las 11 estrellas postrándose delante de José. Entonces, aquí vemos parte del cumplimiento. Obviamente hacen falta sus padres, el sol y la luna. Eso vendrá más adelante. Ahora, justamente en esto, él recibe el presente que le envía Jacob, pero inmediatamente ve a Benjamín ya de más de cerca. Su hermano amado Benjamín, hijo de la misma madre. ¿Y qué ocurre? Versículo 30 dice que hirvió, es lo que quiere decir ese término, o se encendió. Hay una conmoción aquí. José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Su afecto hirvió, se encendió por finalmente ver a su hermano después de 22 años, para ser exactos. 22 años sin ver a su hermano Benjamín. Obviamente tuvo que apartarse, ir a su recámara y llorar. Luego de recomponerse, vemos que ordena entonces esa celebración, ordena pan para todos, luego sirven la comida, pero es José que los ordena sentarse en orden cronológico de nacimiento, y él mismo viene y le sirve la comida a cada uno. Vean este gesto. Y obviamente hace algo interesante, le da 5 veces más comida a su hermano Benjamín. Hasta este momento él no ha revelado su identidad. Esto los tiene perplejos a los 10 hermanos. Ya Simeón siendo liberado, estando con ellos, ¿qué está pasando aquí? No entendemos nada. Tenemos entonces a los 10 hermanos delante, a los 11 hermanos, perdón, delante del 12avo también, que es José. Entonces José organiza y sirve este festín para sus hermanos. Interesantemente, a quienes lo habían vendido como esclavo, aquellos que lo pusieron en esa cisterna
Y mientras ellos acá escuchaban su aflicción, pero comían. José hace lo contrario. Les sirve la comida a ellos. Entonces, luego termina esta historia con una nota positiva. Dice que bebieron, comieron y se alegraron con él. ¿Verdad? Versículo 34. Pregunta entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Bueno, en primer lugar nos enseña, hermanos, que los hijos de Dios vencen el mal con el bien. Es lo primero que aprendemos en esta historia. Los hijos de Dios vencen el mal con el bien. Alguien podría objetar, ¿pero José pagó realmente con bien? ¿Cómo es posible que José haya pagado con bien a sus hermanos si les habló ásperamente, los acusó de espía 3 veces, los encarceló por 3 días, luego dejó encarcelado a Simeón? ¿Cómo es que pagó con bien? Bueno, la respuesta es simple, contexto. Debido a que sus hermanos no lo reconocieron, debido a que no vio a Jacob ni a Benjamín, hizo toda esta pretensión para volver a verlos. Y obviamente su bondad, el hecho de que él pagó con bien, se ve reflejado en el cómo hizo todas estas cosas que pretendió. Porque hizo cosas reales de bondad. No todo fue una pretensión. Por ejemplo, él pagó con bien a sus hermanos en los siguientes 6 hechos. Nótese esto. Primero, José mandó que llenaran sus sacos de trigo. Génesis 42, 24. José devolvió el dinero a cada uno de ellos. Génesis 42, 24. José ordenó que les dieran comida para el camino incluso. Versículo 24. José preparó un banquete para sus hermanos. Y, versículo 16, y le fue hospitalario, les sirvió la comida, los recibió en su casa con muchas atenciones. Esto obviamente no lo hace una persona que busca venganza o hacer daño. Y por último, José les sirvió. Se quedaron en su casa y al día siguiente entonces pudieron partir. Hermanos, ¿esto qué nos enseña? Bueno, José nos enseña que debemos vencer el mal con el bien, que debemos pagar con bien siempre. Aunque nuestro ofensor nos haya vendido por 20 piezas de plata y nos haya hecho vivir una esclavitud, miles de dolores separados de nuestra nación, de nuestra familia, debemos pagar con bien. ¿Es esto fácil? No lo es, pero es nuestro deber. Noten cuánto tuvo que sufrir José, todo lo que tuvo que enfrentar, y noten cómo paga, cómo les paga a sus hermanos. 13 años privado de libertad, viviendo el trabajo de la esclavitud, y Él les paga con todas estas amenidades, bondades y bendiciones. Es más, lo llevamos a otro nivel. Nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, sufrió muchos dolores y la muerte de cruz a manos de inicuos y en ningún momento pagó con mal. ¿No le parece eso interesante? No abrió su boca. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. ¿Qué hizo Jesús? Más bien oró desde la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Hermanos, esto es pagar con bien. Esto es tener un corazón noble. Pagar con bien. Los hombres y mujeres de Dios no pagan mal por mal, sino que vencen con el bien el mal. Vamos a leerlo, Romanos 12, 17 al 21. El apóstol Pablo es muy claro y de hecho nos da incluso hasta ejemplos. Y esto aplica a todas las áreas de nuestra vida, en nuestra relación con nuestro prójimo. Romanos 12, 17 en adelante dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando somos ofendidos queremos justicia. ¿Qué mejor justicia que la de Dios, hermanos? Así que dejemos las cosas a las manos de Dios. Así que si tu enemigo, vean los ejemplos, versículo 20, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, se va a avergonzar. Tal vez usted ha vivido esto con su cónyuge, con familiares, compañeros de trabajo, amigos, compañeros de universidad, etcétera, que nos pagan mal, con mal, y nosotros pagamos con bien. Ese es nuestro deber. Pero luego vemos la actitud de la persona como cambia. Hermanos, es una influencia muy grande. Obviamente no en todos los casos, pero independientemente de la reacción, de nuevo nuestro deber es pagar con bien. Versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Los hombres que temen a Dios, las mujeres que temen a Dios, como José, Génesis 42, 18, se preocupan por sus enemigos, oran por sus enemigos, le dan de comer a sus enemigos, le dan de beber a sus enemigos. Eso incluye a nuestra hermandad. Esto aplica obviamente todo sentido, pero aplica a la iglesia. Son nuestros hermanos en Cristo que nos van a decepcionar. Habrá momentos en que nos van a herir, porque son humanos, porque se van a dejar llevar por la carnalidad. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Mal por mal? ¿Qué se obtiene con pagar mal por mal? Un ciclo interminable de violencia y de daños. Debemos pagar con bien, siempre, siempre. Entonces, los hombres y mujeres que temen a Dios, como José, se preocupan por sus enemigos y sus detractores, oran por ellos y los bendicen. Eso enseñó Jesús, Mateo 5:44. Aquellos que los persiguen, nosotros les bendecimos, proveemos para ellos, como hizo José. Obviamente esto nace o surge del corazón. Las buenas obras surgen del corazón. Y esas buenas obras surgen porque hay amor. Esta es la segunda lección. Los hijos de Dios aman a sus hermanos. Esto demostró José. ¿Por qué razón José, pese a haber recibido 1001 males de parte de sus hermanos, pudo pagarles con bien? ¿Por qué? Mediten esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué pese a todo lo que vivió pagó con bien? ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que dijo cuando nació Manasés y Efraín? Mi trabajo, mi aflicción. Eso fue causado por sus hermanos. ¿Por qué razón le pagó con bien? Porque los amaba. Porque en su corazón había amor. El verdadero amor, según la Biblia. Este amor puro y noble no solo se evidencia con las 6 bendiciones que les da a sus hermanos y familia, sino que también es visible en un hecho que no podemos pasar por alto: sus lágrimas. En 2 ocasiones, al escuchar a sus hermanos contritos, arrepentidos, y en segunda instancia, al ver a su hermano Benjamín, ¿qué hizo José? No pudo soportarlo. Lloró, lloró y lloró. ¿Por qué lloró en esas 2 circunstancias? Porque amaba, porque tenía amor en su corazón. Por esa razón. Entonces, solo quienes aman verdaderamente, como José, exhiben semejante disposición de perdón. Hermanos, ¿nos estamos dando cuenta de lo que está pasando aquí? Él era el hombre más poderoso de Egipto. ¿Tenía el poder para hacer justicia y vengarse de sus hermanos? Por supuesto que sí. Pero no lo hizo porque los amaba. Más bien,
en el proceso en que sus hermanos estaban de contrición, él estaba en un proceso de perdón también. Y eso lo demuestra con esa disposición. Entonces, ¿qué nos enseña eso? José nos enseña que el verdadero amor a Dios produce verdadero amor hacia los demás. Si usted ama a Dios, entonces ama a las personas. Si usted no ama a las personas, todas, sin excepciones, usted no ama a Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer, hermanos? Particularmente, amar a nuestra familia. Y no voy a hablar en este momento de la familia de sangre o de relación consanguínea, es decir, nuestro padre, nuestra madre, hermanos, etc. Definitivamente que aplica. Eran sus hermanos de sangre y él los amaba. Pero yo no voy a hablar de eso. Aquí quiero hablar más bien de un grado de consanguineidad mucho más grande que el terrenal. Sí, porque nosotros, la iglesia, somos una familia, somos hermanos, ¿sí o no? Amén. Y por nuestras venas espirituales corre la misma sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro amor debe exceder el amor terrenal. Debemos amar a nuestros hermanos con intensidad, así como amaba a José. Esto es obviamente un lazo especial, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto en una familia especial. Jesús dijo, Juan 13:35, vayamos allá, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué razón? Si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quiénes somos nosotros para no amarnos? Para no amar a nuestro hermano. ¿Quiénes somos nosotros para no amar a quien Dios ama y acepta? Esto es vergonzoso, hermanos, cuando en la iglesia del Señor nos mordemos, nos devoramos, como dice Pablo a los Efesios, y nos hacemos daño. No hay amor. Cada uno de nosotros debe procurar entonces hacer lo que hizo José, llenar de trigo el saco del otro. Es decir, ser generosos, hospitalarios, tener una disposición de perdón anticipada. No buscar hacernos daños. Y especialmente con aquellos que son difíciles de amar, aquellos que nos hacen daño. Tengamos presente lo que hizo José, aún más lo que hizo Jesús. Cuando nos decepcionan, cuando nos hacen daño, paguemos con bien, mostremos amor. Amén. Por último, aprendemos que los hijos de Dios cultivan un corazón de contrición. Y esta lección la aprendemos de sus hermanos. De sus hermanos. Los hijos de Dios cultivan un corazón de contrición. Pese a que los hermanos de José demostraron ser malas personas, ya vimos ejemplos de por qué eran malas personas, aún la conciencia les funcionaba, hermanos. Porque noten lo que estaban viviendo ahí, en la cárcel, y lo que empezaron a decir. Y que José escuchó y entendió. Hemos pecado. Hemos pecado. La conciencia aún le funcionaba. Es interesante notar que justo cuando que quedan presos, sabiendo que uno debía quedarse en Egipto y que los demás debían regresar a Canaán, y que se enfrentan con su pecado en contra de José, de tener que enfrentar a su padre Jacob y darle todas estas explicaciones, revivir lo mismo de antes, dicen, hemos pecado. La sangre de nuestro hermano se nos demanda ahora. Esto no lo hace cualquier persona. Sí, los 10 hermanos eran malos, pero ¿no somos todos también malos en algún sentido? Lo somos. Qué maravilloso que ellos demuestran un corazón contrito. También vemos en 42:28, puede ojearlo, el sobresalto de corazón y el espanto de ver el dinero ahí. ¿En qué problema nos hemos metido ahora? Van a pensar que nos robamos el dinero, van a pensar que no pagamos y estamos en problema con los egipcios, más de lo que estamos actualmente. ¿Y qué dicen ellos? Noten la reacción 42:28. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Pese a todo lo malo que habían hecho, tenían el concepto de Dios, el concepto de culpa. Tenían un corazón contrito. La resolución de Rubén, luego, delante de su padre, le dice, bueno,
que le quitas la vida a mis 2 hijos y yo no te devuelvo a Benjamín. Miren a lo que estaba dispuesto el primogénito. Obviamente esto demuestra que estaban en ese proceso de arrepentimiento, de contrición. Pero tal vez la acción más reveladora fue cuando regresaron el dinero. ¿Saben que ellos fueron tentados, hermanos, con ese dinero, quedárselo, llegar y echarle un cuento a Jacob y hacer lo mismo que hicieron con José? A José lo vendieron con 20 piezas de plata, a Simeón lo vendemos con esto que nos regresaron. Y queda allí. Pero no hicieron eso. Fueron y regresaron con temor el dinero para que su hermano Simeón fuera liberado. Esto nos demuestra que estaban en ese proceso de contrición. No iban a repetir el mismo error. Esto nos enseña entonces, hermanos, que todos cometemos pecado. No somos diferentes a los 10 hermanos de José realmente. Todos cometemos pecado. Pero nótese esto. Lamentablemente no todos estamos conscientes de ello y de sus consecuencias. ¿Cuán malos somos nosotros que pecamos y pasamos como si nada ha ocurrido? Somos peores entonces que estos 10 hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud ante el pecado? Los hermanos de José nos enseñan que hay 2 tipos de personas: aquellos que reconocen sus pecados y aquellos que no lo hacen. ¿Se acuerdan de lo que Jesús enseñó en esa parábola del publicano y el fariseo? Lucas 18, 9 al 14. Ogelo, tenemos a 2 personajes allí. Uno es un arrogante que tiene su conciencia cauterizada, que cree que todo lo ha hecho bien. Y luego tenemos al publicano, que ni siquiera quería levantar su cara y pedía perdón a Dios. ¿Cuál de los 2 fue justificado? El humilde, el contrito de corazón, no el arrogante. Un simple ejercicio que nos ayuda a darnos cuenta en qué grupo estamos es responder la siguiente pregunta: ¿le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados diariamente? ¿Le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados diariamente? ¿Qué hacemos cuando vamos a acostarnos? Vamos a cerrar los ojos a dormir y no sabemos si vamos a abrirlos, ¿no? Aún más durante el día, cuando sabemos que hemos cometido pecado, ¿le pedimos perdón a Dios? ¿Sí o no? La respuesta a esta pregunta nos indica varias cosas. ¿Cuán conscientes estamos de nuestros pecados? ¿Cuánto deseamos estar en paz con Dios? ¿Y cuánto nos duele o decepciona pecar en contra de nuestro Dios? Hermanos, ¿cuánto incluso deseamos ir al cielo para ya no pecar más? Hermanos, tengamos presentes las palabras inspiradas de David. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 17. Esto nos enseña esta historia, a tener un corazón puro delante de Dios. Así que, hermanos, hemos aprendido que los hijos de Dios vencen el mal con el bien, aman a sus hermanos y cultivan un corazón de contrición. Trabajemos en estas cosas para glorificar a nuestro Dios y cuidarnos los unos a los otros. Amén. Oremos. Eterno y buen Dios, gracias damos por sus grandes maravillas y bondades. Gracias, Padre eterno, por esta maravillosa historia. Nos llena de emociones y nos llena de convicción, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a acercarnos más a usted, como también a su amada iglesia. Rogamos, buen Dios, que nos continúe fortaleciendo y bendiciendo para cultivar un corazón recto delante de usted y así verdaderamente mostrarle amor a usted y a nuestro prójimo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que nuestro Dios le siga bendiciendo, hermanos.